Buenas noches. Como siempre, un placer llegar desde Unión TV hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Estamos como siempre los lunes y jueves a partir de las 21 horas. Y llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Sí, muy bien, me alegra mucho. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola también, Rubén, mi querido Oscar. Y también el fraternal y especial abrazo a todos los que nos sintonizan hoy para ver La Noche Menos Pensada. Bueno, Rubén y Oscar, definitivamente el invierno ya se fue, así que ni sueñen con tener temperaturas bajísimas. Y para más, pasamos del invierno que ni siquiera fue crudo este año. Sin pena ni gloria, se fue. ¿Verdad? Casi sin pena ni gloria, ¿verdad? A una primavera veraniega. Temperaturas Totalmente. elevadísimas, entonces... Superando 40 grados. Sí, fácilmente, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta recomendaciones propias que hay que tener en esta temporada, ¿verdad? Siempre se hacía la broma de que en Paraguay había solamente dos estaciones, la del ferrocarril y el verano. Últimamente solamente el verano, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con el verano por la salud. Y más todavía nosotros que tenemos unos cuantos años, que tenemos juventud acumulada. Sí. Hidratación es una de las recomendaciones que dan los profesionales médicos. También la alimentación hay que cuidar. Moderada o sea, alimentación. hay que cuidar siempre, ¿verdad? Pero más todavía en verano. Evitar la ingesta desmedida de alcohol. Nada de supuesto. ejercicio a horas determinadas, ¿verdad? Sí, claro, por el calor reinante. Siquiera, ¿no? Sí. Hay horarios específicos. Ese es un tema importante. Presión arterial, corazón. Pobre. Correcto. Bueno, es el tema que vamos a tratar esta noche. Vamos a hablar sobre el tema de presión arterial. Presión arterial, ¿Con quién, todos los aspectos de la salud, sobre todo en gente mayor. Y para ello está ya en nuestro estudio la doctora Graciela González. Ella es cardióloga, con quien vamos a conversar sobre todos estos temas, todos los cuidados que hay que tener con respecto a hipertensión, cuidado del corazón y digamos, aspectos relativos a una buena salud. Ella está en un programa del Ministerio de Salud. Así es. Sobre el corazón, ¿verdad? Por supuesto. Así que... La tenemos, es una invitada de lujo. Sí, sin lugar a dudas que va. Hay muchísimas preguntas que seguramente vamos a trasladar y lo que la audiencia querrá saber. O sea, es una oportunidad para que la doctora Graciela nos pueda ilustrar un poco sobre eso. No perdamos tiempo, vamos a una pausa porque en el siguiente bloque ya estamos con la doctora Graciela González aquí en La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Ya comparte nuestra mesa de trabajo la doctora Graciela González. Ella es cardióloga, ella es del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social e igualmente está en el Instituto de Previsión Social. Doctora, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Marcos. Buenas noches. Buenas noches a todos acá. Bien, antes de irnos a las preguntas, que te tenemos muchas, doctora, contanos exactamente qué estás haciendo en el Ministerio de Salud y qué estás haciendo en IPS. Bueno. En el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estoy en la dirección del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y en el Instituto de Previsión Social estoy en la coordinación, en la jefatura del área de rehabilitación cardiovascular. ¿Qué significa programa cardiológico en el ministerio? ¿Cuál es el fin? Y el fin es sobre todo, por un lado el rol principal del ministerio es de rectoría, entonces queremos instalar así políticas de salud de prevención cardiovascular y enfocado sobre todo como el principal factor de riesgo que tenemos que hacer, una prevención, detección temprana o precoz, ¿cierto? Y tratamiento oportuno es la hipertensión arterial. Entonces tenemos sobre todo enfocado a detectar, prevenir y tratar a tiempo la hipertensión arterial. La detección temprana elimina posibilidades de daños en el cuerpo, en la salud de una persona. Lo bueno de la hipertensión, es decir, que si se detecta precozmente y se trata bien, se puede prevenir ese daño, que el principal daño es el infarto, la consecuencia, ¿no? El infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular, que es el derrame cerebral, que todos conocemos como derrame cerebral. ¿Y a qué edad se producen habitualmente los problemas de presión arterial alta, doctora? Bueno, ahora actualmente ya se ve, generalmente se veía más, por ejemplo, en personas mayores de 40 años, en los varones, más frecuente en la mujer después de los 50,
pero actualmente vemos cada vez más en niños, adolescentes y jóvenes también, muy relacionado al estilo de vida y a sí, ahí está, falta de hacer actividad física porque están todos mucho con la computadora, con los tablets, el celular, y la alimentación, la comida chatarra. Entonces eso hace que haya sobrepeso, obesidad en los niños y adolescentes, ¿no? Y jóvenes. La obesidad... Ya hay inclusive jóvenes con digamos, hipertensión, sí, eso es lo que a mí me llama la atención. Ya en menos de 30 años se ve esa hipertensión, esa se llama la hipertensión esencial, porque en niños y adolescentes lo más frecuente es que haya una causa secundaria, le llamamos. Es decir, por ejemplo, una enfermedad renal o cardíaca, eso es en niños. Sí. Pero ¿qué se ve ahora en los adolescentes y jóvenes? Que está asociado con la obesidad, sobrepeso y falta de actividad física. ¿Y eso es reversible, doctora, y, la presión alta que uno inicialmente adquiere? En el niño y adolescente, por eso se trata mucho de cambiar el estilo de vida, y en los jóvenes también. Entonces, pero ya a veces yo estoy viendo personas de 25, 30 años que ya tienen una hipertensión arterial instalada, ¿no? Ya que requiere un tratamiento medicamentoso. Así que probablemente ya solo bajar de peso y hacer actividad física ya no va a hacer retroceder, ya se instala la enfermedad. Y dígame una cosa, ¿cuáles son los índices, las medidas de la hipertensión? Sí, a partir de... Sí, en persona a partir de 18 años, para un adulto es a partir de 140, 90 se considera hipertensión arterial. Realmente lo ideal es el famoso 12-8, ¿cierto? 120-80. Sí, 12-8. Sí, que es el 120-80, que nosotros le sacamos nomás el 0 y por eso decimos 12-8. Ah, claro. Sí, pero un pico que uno tenga en algún momento, doctora, 15, 9, en algún momento especial de la vida, ¿eso implica que ya uno adquiera la enfermedad? Y no necesariamente, porque a veces puede ser un pico de, qué sé yo, por ejemplo, un cuadro así de estrés agudo o la pérdida de un ser querido, algo muy intenso, puede hacer una elevación transitoria de la presión arterial y todavía no es hipertensión arterial, es decir, no se sostiene eso en el tiempo, es decir, que no persiste. Sí. Así es. Ya. Y hay algunos alimentos que son más proclives a generar un aumento de la tensión arterial. Y hay sobre todo que le llamamos un enemigo principal, ¿no? Que es la sal. La sal entonces aumenta las cifras de todas sus formas. En todas hay una sus sal formas. con disminución de sodio inclusive. No, el sodio es, porque la sal pues es el cloruro de sodio, entonces el componente del sodio, porque hay unas sales también dietéticas que tienen menos sodio y a otras que tienen a base de potasio, pero tienen un sabor un poco amargo, entonces es el sodio de la sal lo que contribuye a elevar la presión. Y esas sales que tienen menor índice de sodio, que dicen en la etiqueta, 40 o 60% menos de sodio, también son digamos, esas sales son enemigas. Y sí, porque la gente, sí, hay que tener cuidado, ¿no? Teóricamente tiene menor cantidad, pero si uno abusa con eso, salimos en lo mismo. Entonces, al final, lo recomendable sería comer nuestra sal común, pero menor cantidad. Y otros alimentos, o alimentos que además de la sal, que son enemigas o enemigos, en este caso de la tensión arterial. Y todo lo que es procesado, es decir, todo lo que se compra en la casa, fuera de la casa, perdón, por ejemplo, bueno, la comida chatarra, todos los embutidos, todo lo que tiene mucha sal, enlatados, eso tiene mucha sal. Y después recordar, por ejemplo, panificados generalmente también tienen mucha sal y no nos damos cuenta. Hay un producto que se instaló en la comida paraguaya, que es la salsa de soja, que tiene mucho sodio, ¿verdad? Así mismo, es muy salado, tiene mucho sodio. Sí. No es recomendable. Y hay que usar con moderación, o hay que saber la cantidad, depende, ¿no? Por ejemplo, si ya tiene una hipertensión severa o tiene una cardiopatía, una enfermedad del corazón, tal vez no sea recomendable. Perdón, ¿cuáles son los síntomas? Esto un poco para avisarle a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían los síntomas como para decir, hey, al médico o a cuidarme o algo así, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con nosotros les llamamos el enemigo silencioso a la hipertensión arterial? Hipertensión arterial. Sí, porque en un alto porcentaje no produce ni un síntoma. Generalmente se aplica, dice, la regla de los 50, es decir, el 50%. ¿Por qué razón? Que el 50% de los hipertensos no saben que son hipertensos, porque no tienen síntomas casi. Entonces, no todos desarrollan esos síntomas típicos que se dice, puede tener dolor de cabeza, a veces son síntomas inespecíficos, ¿no? Lo que más frecuentemente se escucha es el dolor de cabeza, la cefalea. Sí.
puede haber mareos. Cuando empiezan a hacer una serie de coincidencias, ya hay que ir a ver o hay que prestarle más atención, ¿verdad? Cuando hay dolores de cabeza. Lo ideal es hacerse un chequeo médico por lo menos una vez al año. Eso sería la forma más práctica, y controlarse la presión arterial mínimo una vez al año para la mejor forma de prevenir. ¿Sí? Y si uno siente algún síntoma, lógicamente, ¿no? Si tiene algún malestar. ¿Dónde, por ejemplo, para el ministerio, en qué parte del Ministerio de Salud uno podría ir a hacerse chequeo o a verse eso? No, nosotros tenemos ahí una red de servicio, ¿no? de todo del Ministerio de Salud. Actualmente están implantadas lo que se llaman las unidades de salud de la familia, por ejemplo, ¿no? Desde las unidades de salud de la familia, donde está el médico de familia, ya puede consultar y se le hace la detección precoz, es decir, el control de la presión, ¿no? Y están en todos los hospitales, están en los centros de salud, hospitales distritales, hospitales regionales. Es decir, una persona, por ejemplo, quiere hacerse un chequeo, va a esa unidad familiar. Así mismo, eso es lo que conviene. Generalmente lo más conveniente es eso. Sí. Eso es lo que debería recomendarle en esa misma cámara que tiene usted, perfecto, a las personas, ¿verdad? Sí. O sea, hacerse un chequeo, sí. Sí, que vayan a hacer un chequeo, que pregunten en la unidad familiar, ¿verdad? De cualquier hospital público. Un clínico que lo puede hacer. Así mismo, puede ser un clínico. Lo que o las mismas farmacias hacen también el control de presión arterial, sí. Y lo ideal tal vez hacerse un chequeo. Hacerte un chequeo. Hacerte un chequeo. Eso es lo que sería el mensaje tal vez ahora de este momento. Hacerte un chequeo. ¿Tiene una estimación de la cantidad de la población que se hace ese chequeo anual, doctora? Por lo menos gente de 40 para arriba. Bueno, no tenemos una estimación de un chequeo preventivo. Lo que sí tenemos más o menos una contabilización sería de cuántos hipertensos acudieron en la red de servicios en el año 2022. Más o menos se tiene en cuenta que son 350.000 personas acudieron por hipertensión arterial, ¿no? Y también quiero citar, por ejemplo, que recientemente este año se publicó la segunda encuesta nacional sobre factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, que son todas esas enfermedades crónicas, ¿no? Como la hipertensión, diabetes, y que se detectó que el 38% de la población entre 18 y 69 años tiene hipertensión arterial. 38%, es altísimo. Es muy alto, elevado. Sí, elevado es. Son 2.500.000 personas más o menos. Es altísimo. Entonces, doctora, hace minutos hablabas de que la sal es el condimento que agrava la situación de la tensión arterial. Sí. Y la sal está presente en la mayoría de los alimentos. En situación normal, ¿cuántos gramos es admisible que uno consuma sal por día en una persona normal? Sí, se recomienda de sal menos de 5 gramos, que sería una cucharita así de té. Sí, eso más o menos, pero distribuido para todos los alimentos del día ya. 5 gramos es, digamos, admisible. Eso es lo recomendable, sí. No más de eso. No más de eso. Y generalmente, por ejemplo, hay un estudio que se había realizado acá en Paraguay, justamente que más o menos alrededor de 13 gramos estamos consumiendo, es lo común. Así que la gente está acostumbrada a comer muy salado. Yo me di cuenta de una cosa, que en los bares ya no están mal los saleros. Sí, cierto. ¿Verdad? Sí, así mismo es. En la Argentina está prohibida la exhibición en las mesas de los restaurantes, salvo que uno solicite. Acá ya no hay más. En los restaurantes acá, por lo menos... Eso es producto de una campaña, se hizo una, digamos... Se hizo una campaña sobre el uso de la sal para limitar, exactamente. Y inclusive en los panificados se llegó a hacer toda una... Cuida tu corazón era una campaña muy conocida. Así mismo, sí. Doctora, la sal es una especie de... un término no conveniente, pero sí es una especie de droguita que uno tiene. Y es casi imprescindible para la mayoría de las personas que hemos probado la sal. Ahora, ¿habrían otros ingredientes supletorios idóneos que asemejen la sal y no tengan los daños, no producen los daños que podría ocasionar la sal? ¿Que conozcas? Y la sal no es también no comer, sino consumir menos, porque las papilas gustativas, tenemos un mecanismo de adaptación que rápidamente nos adaptamos a comer, nos acostumbramos a comer menos sal. Si comemos menos sal, después rápido ya esa costumbre se instala, ¿cierto? Después ya rechazamos ese exceso de sal. Igual que el azúcar también. Y el azúcar también. Pones menos y te vas acostumbrando a eso.
Exactamente. Sí. Y lo que se recomienda son los aderezos, ¿sí? Orégano, perejil, ¿sí? Ajo, algo que le dé romero, algo que le dé más sabor a la comida y no depender mucho de la sal para que le dé ese sabor. Sí, y hacer desaparecer la cosa de sal de tu vista. Porque parece que la vista te atrae y enseguida le pones. Exactamente. Notable, sí. ¿eh? Sí. Cómo hay unos mecanismos del cerebro que vos ves el salero. Porque a mí, por ejemplo, yo no uso mucha sal. Es una especie de conducta impulsiva que uno agarra ahí. Yo no, no uso mucho sal, no sé. Si sacás de la mesa... Y todo el mundo dice le falta sal y para mí es igual, pero veo un salero y boom. Qué notable. Y hay gente que tiene un alimento allí y sin probar, si tiene sal, le aplica la dosis de sal al por eso es que hicieron desaparecer los saleros de los restaurantes. Doctora, de acuerdo a tu experiencia, cuando una persona llega a una situación crítica de tener, por ejemplo, un infarto y digamos, tiene que hacerse un tratamiento y por supuesto seguir las indicaciones del médico, ¿qué porcentaje de esa población sigue estrictamente lo que ustedes les indican o otra vez empiezan a fumar, a tomar alcohol y a comer en exceso? Sí, nosotros le llamamos, hay estudios, sobre todo europeos, que demostraron que en prevención primaria se llama, es decir, que no tuvo todavía el infarto, el porcentaje de adherencia, de hacer lo que corresponde, ¿no? Tomar su medicación, seguir la alimentación, hacer actividad física, es del 40%, es decir, de 10 personas, 4 es lo que siguen haciendo. Y también en mi experiencia y en lo que está descrito en prevención secundaria, que justamente yo veo mucho los pacientes infartados, se describe entre alrededor de 60%, es decir, de 106, pero puede ser menos. Inclusive es 5 a 6 nomás lo que siguen haciendo y cumpliendo, a pesar de haber tenido ya un infarto. O sea, entonces ni cuesta mucho esa adherencia. Doctora, sí, suponte que estemos en nuestras casas, tenemos un tensiómetro, nos aplicamos ahí en el brazo y nos tomamos la presión. Sí. En ese momento nos damos cuenta que, bueno, sabemos que nos habías comentado que la presión normal es 12,8, 120/80. Si nos damos cuenta que tenemos 15/10, ¿qué hacemos en ese momento estando en nuestras casas? Bueno, ¿Qué deberíamos hacer? Sí, tiene mucho que ver primero los síntomas, porque si uno no tiene síntomas, bueno, sería bueno acudir a volver a consultar, pero siempre cuando uno se mide la presión es bueno repetir por lo menos, sobre todo esos sistemas automáticos, hacer 3 mediciones, no quedarse solamente con una medición, porque algún movimiento así muscular más puede dar falsos valores, por eso siempre confirmar con 3 mediciones. ¿El brazo izquierdo? No, igualmente, puede ser brazo izquierdo o puede ser brazo derecho. Generalmente en la primera medición nosotros recomendamos los 2 brazos. Y en el brazo más alto, ese es el que tiene, es el que se considera que tiene. En ese brazo hay que seguir controlándose, en el más alto. Ajá. Sí. Ya. ¿Y por qué hacer? Uno tiene 16, 10 en ese momento, en la casa estando. Uno no va a salir o 10 de la noche, 11 de la noche, ir al médico. ¿Cuáles son los primeros auxilios para recurrir a hacer en la casa? Si es que está asintomático, nada, es decir, tal vez... ¿Reposar? Reposar el agua, por ejemplo, tomar más agua. Hay que ver también si hay unas condiciones que están agravando eso. Por ejemplo, si estás con dolor de cabeza o de repente tenés migraña, alguna condición que colabore para eso, podría ser esa la causa, ¿no? A veces, no sé, algún disgusto grave que tuviste también puede ser algo transitorio también. Y bueno, y lógicamente es reposar, hidratarse, porque a veces también la falta de agua altera se llama el equilibrio, la homeostasis, el equilibrio de esa sangre. Para que se mantenga todo en equilibrio necesitamos agua, 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces hidratarse bien, estar en un ambiente tranquilo, relajado, cuidado con la temperatura, el exceso de frío lógicamente alza la presión. Si estás con demasiado calor desesperado, puede ser también, a algunos le baja la presión y a otros les sube la presión. Pues entonces, el calor es vasodilatador, entonces tendría que... Así mismo, vasodilatador. Teóricamente puede ser que te bajar todo, pero hay gente que le incomoda tanto el calor, entonces que le desespera y produce el efecto contrario. Doctora, se habla también que en las casas uno, para bajar la presión, dicen así de manera coloquial, pueblerina, de que debería utilizar el limón, con jugo de limón. Sí. ¿Eso es cierto? ¿Tiene verdad científica? Y por lo menos mis pacientes siempre refieren, ¿no?, que les baja. Aparentemente las cosas naturales a veces pueden tener un efecto benéfico, solamente que no se puede medir eso. Aparentemente el agua de limón baja un poquito la presión, ¿no? Pero claro, no se puede
no puede sustituir a tu tratamiento medicamentoso si ya estás tomando un medicamento. Y a veces... ¿Y un diurético? El diurético puede bajar, está bien, hay diferentes tipos también de diurético. El diurético baja rápido, pero no le puedo decir también a usted, tome un diurético así como un tratamiento de auxilio. Generalmente, si es que hay un personal de salud al lado de esa persona, lógicamente ahí ya va a saber elegir. Hay medicamentos que son más efectivos para bajar rápido, sí. Excelente. Interesantísimo, doctora, pero tenemos que hacer un breve corte. Sí, cómo no. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos hablando de problemas cardiovasculares, hipertensión, y nuestra invitada es la cardióloga, doctora Graciela González. Ella es del Ministerio de Salud Pública e igualmente del Instituto de Previsión Social. Doctora, con mucho agrado, los que vivimos en Asunción, vemos que el Parque Ñuguazú, el Parque Iguazú, la Costanera, el Parque de la Salud del IPS y también otros sitios, gente caminando, gente que hace caminata, que es recomendable, ¿verdad?, para tener una buena salud. No sé si es un porcentaje elevado, pero las veces que uno ve se reconforta. ¿Cuál es la indicación ideal? ¿Cuál es el tiempo ideal que debería caminar? ¿Cuántas veces a la semana? Sí, bueno, hay unas recomendaciones internacionales, ¿no?, también de la Organización Mundial de la Salud, en una persona adulta, sana, lógicamente. Lo mínimo recomendable es 150 minutos semana. Eso equivaldría más o menos si uno camina y mínimo 5 días a la semana. Entonces serían más o menos 30 minutos día, como mínimo, ¿no? De ejercicio físico moderado, como ser caminata. Si uno va a hacer ya ejercicio físico vigoroso, se llama algo con fuerza, así, eso ya se recomienda de 75 minutos. Eso es lo recomendable, así es lo mínimo recomendable. Generalmente yo les recomiendo a mis pacientes también de ser posible casi todos los días, si es posible todos los días. Pero bueno, a veces cuesta un poquito, ¿no? De lunes a viernes, de lunes a sábado, si quieren descansar un día a la semana. ¿Eso exige un análisis médico, una recomendación médica previa para hacer ejercicios, sobre todo los más pesados, que no sea caminata? Bueno, trotes, por ejemplo. Sí, y sobre todo un chequeo médico para las personas que ya tienen algún factor de riesgo. A partir de los 35 años, mayores de 35 años ya tienen un factor de riesgo. Y después de los 60 años sería bueno también siempre consultarnos. Generalmente con una consulta clínica mínima y un análisis o un electrocardiograma en general es suficiente. Pero si ya tiene un factor de riesgo, generalmente solicitamos una ergometría, que es una prueba de esfuerzo, ¿no? Habitualmente, es lo que dice Marcos, y continuando con tu pregunta, habitualmente los clubes sociales, que hay muchísima gente que practica deportes como el caso del fútbol, que hay mucho esfuerzo, pero parece ser que no hay control previo, sobre todo en las personas adultas, de un chequeo médico previo que los habilite a practicar el fútbol. ¿Es recomendable que haya un control en ese aspecto, doctora? Sí, es muy recomendable. Entonces ese chequeo médico, porque a veces el evento cardiovascular, es decir, el infarto agudo de miocardio, en un alto porcentaje de los casos, un 50% más o menos, nos da un síntoma previo. Entonces, y en algunos ya es el primero y el último, ¿cierto? Produce la muerte súbita. Entonces, esa es la cuestión. No sería bueno hacerse un chequeo porque nos encontramos con sorpresas graves. ¿Cuáles serían los síntomas y qué hacer cuando uno empieza a creer que tiene un infarto? Hay un dolor típico, que es la angina de pecho. Es un dolor generalmente, porque tiene a su vez diferentes formas de presentación. Sí, lo más típico es un dolor, le llamamos retroesternal. Justo acá está en el medio, está el esternón, y es por detrás. Se siente un dolor opresivo, sí. Exactamente, que le apriete, es un dolor intenso. Dice que se sube como si fuera un elefante sobre su pecho, algunos refieren. Es muy intenso generalmente, pero hay diferentes formas. Puede haber un dolor de cuello, dolor de mandíbula, puede ser un dolor más bien a la izquierda y puede irradiarse al brazo izquierdo o a ambos brazos. Eso es lo más típico, pero hay diferentes formas de presentación. En algunos pacientes puede ser solamente una falta de aire, es decir, la llamamos nosotros un disnea, que es un término médico, ya, pero esa sensación de falta de aire.
o sensación de palpitaciones, o algunos inclusive hacen de repente una pérdida de conocimiento. Entonces, eso se puede observar. Y en un 25% de los casos, inclusive, puede ser asintomático. ¿Y qué hace? Y bueno, ¿qué se hace? La persona no siente que no tiene un infarto. Sí, no siente. Bueno, ahora, no de tiene repente... dolor, si no tiene dolor, sí. Perdón. Ahora que sabemos más o menos esos dolores o todo ese tipo de cosas, Sí. ¿qué hace esa persona? Es decir, O las otras personas que le o están las ayudando. personas que están por ahí cerca, ¿verdad? Sí, ¿Qué no, debería hacerse? y ¿Qué tenemos deberían que hacer? y tenemos que acudir solamente a un centro hospitalario. No, Lo pero más rápido de lo posible. más rápido. Dejar de respirar más Pero fuerte, menos fuerte, no, nada. para nada. Si de Quedarse repente, quieto. si tenés aspirina, o si hay sospecha, bueno, pero eso también sería la automedicación. ¿Ya? Pero nosotros, ya el personal de salud generalmente administra como mínimo 3 comprimidos de esa aspirina de 125, por ejemplo, de 100 miligramos. ¿Eso de efecto inmediato? Sí, tiene un efecto rápido. Y hacemos también, nosotros le damos una carga, le hacemos de aspirina y otro antiagregante plaquetario que es el clopidogrel. Pero eso ya más bien es el personal de salud que le va a administrar. ¿Sí? Se puede ¿Y a salvar qué entonces. número de teléfono Mejora. se llama? Y bueno, nosotros tenemos que, está el SEME, por ejemplo, ¿no? Que es el Sistema de Emergencias Médicas del 141. Entonces, pero está también el 911, se puede llamar, porque hace un enlace nomás con el Ministerio de Salud. Ah, el 911. 911 sería lo más fácil para recordar, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Y lo que tiene que hacer el familiar es llevarlo a un centro hospitalario, porque nosotros en la casa no podemos ofrecerle mucho, tal vez es... Claro. Sí, hacerle reposar. No, eso es importante porque de repente uno tiende a llevarle primero a la casa, ¿verdad? Pero es a otro lugar donde tiene que llevarse. Sí, porque a veces no da mucho tiempo, lógicamente, no tenemos que actuar en forma inmediata. Y también nosotros le llamamos el músculo, el tiempo, el músculo, cuanto más rápido se consulta, ese músculo se recupera del infarto, porque a veces si no se hace el tratamiento correcto, ya ese músculo, como que le llamamos necrosis, como que se muere ese músculo y ya queda con secuela el corazón. ¿Cuál es el nivel de presión arterial que puede considerarse un nivel peligroso, doctora? ¿Qué nivel? Y eso depende de cada persona, porque para algunos se considera hipertensión severa a partir de 180 a 110, es decir, 18-11, hay una clasificación, ¿no? Esa es la severa ya a partir de ahí. Pero algunas personas están muy acostumbradas a tener cifras altas porque nunca hicieron un tratamiento adecuado. Entonces pueden tener 200, sí conviven, 200, por ejemplo, 20, 12 que le llamamos 200, 120, puede tener 222, una cosa así. Entonces están tan acostumbrados a sus valores altos que no tienen síntomas. El cuerpo se adapta a eso. Se adapta totalmente. Y hay otras personas que no están muy adaptadas, entonces hacen un pico de 180, 100 y ya se desesperan y tienen que acudir de urgencia a un hospital. Y en ese rango, doctora, de presión entre, póngase, 12-8, que el margen de diferencia entre diástole y sístole es mínimo, es un peligro también, ¿no? Es muy relativo eso. A veces en las personas hay ciertas patologías nomás que dan eso, pero no... Lo que nosotros tenemos que saber es que cifras altas consultar, pero no precisamente porque uno tenga, por ejemplo, 120, 90 necesario, que esté muy cerca necesariamente es más peligroso. Tiene que ver mucho con los síntomas y con los valores altos, lógicamente, ¿no? Sí. Le quería hacer una pregunta así un poco medio difícil en el sentido de llevar a cabo, ¿verdad? Sí. Pero usted me había hablado de que uno de los grandes problemas que tenemos es la alimentación. Sí. Y Paraguay precisamente tiene una alimentación muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo hacen para...? Porque yo creo que habría que hacer un poco de evangelización en la comida, en la gastronomía de nuestra gente, ¿verdad? Sí. Porque si ahí está el problema, uno puede tener todo lo que quiera, pero sigue estando el problema de la comida. Así mismo. Y hay dos, yo creo que dos secretos. Uno es la comida y otro es la falta de actividad física. Realmente, a mi consideración, por mi experiencia, el secreto de la larga vida está en la actividad física regular. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y lógicamente tiene que ir acompañado de una alimentación sana, ¿no? Porque no pero el ejercicio físico marca una diferencia fundamental para en todo. nuestros amigos que tienen nuestra misma edad. Sí. Entonces, hacer todas las mañanas media hora de caminata. Sería fantástico. Y ¿Sí? si pueden hacer una hora, sí, depende si el médico le autoriza,
mejor todavía, porque mejora de punta a punta, como se dice, todas las células del cuerpo. ¿Qué tipo de caminata es? ¿Una caminata rápida o normal? Y ya depende de cada persona y su condición. Ajá. Porque ahí si tenés problemas osteoarticulares de los huesos o ya tenés una enfermedad cardíaca, no sé, hay que ver. Igualmente el ejercicio moderado es efectivo. Es bueno. Sí, igualmente. Doctora, sí. algunas veces uno tiene en su casa un tensiómetro. Sí. ¿Cuál es el mejor momento o la mejor hora para hacerse un control de la presión arterial? Bueno, y nosotros le recomendamos generalmente a nuestros pacientes, por ejemplo, si vamos a hacer un automonitoreo porque queremos saber cuánto está a la mañana y antes de dormir. Nosotros, generalmente en mi experiencia por lo menos, no hay precisamente un momento ideal, pero si te vas a controlar, por lo menos estar unos minutos sentado, relajado y te controlas, ¿cierto? Y si estás tomando algún medicamento para la hipertensión, generalmente a la mañana antes de tomar tu medicamento para saber cuánto está en ese momento tus cifras de presión a la mañana, ¿sí? Antes de tomar tu medicación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son las secuelas habituales que deja un infarto? Bueno, un infarto. Sí. Bueno, el infarto, entonces, como es la oclusión, dice, se cierra la arteria coronaria, entonces la arteria coronaria es la que irriga, le llega la sangre al músculo, el corazón es un músculo. Sí. Entonces es como que esa parte del músculo, si no se hizo el tratamiento adecuado, se necrosa, se muere, es decir que esa parte, en vez de seguir así contrayéndose normalmente, pierde esa parte, ya no se contrae, el resto tiene que compensar. Entonces la secuela es que disminuye nosotros le llamamos fracción de eyección, es decir que su fuerza contráctil disminuye y eso generalmente evoluciona a una insuficiencia cardíaca. Entonces la principal complicación sería insuficiencia cardíaca. Otra complicación grave, como ese músculo ya no se contrae bien, también produce arritmias. Eso también es otra complicación que se puede producir. La insuficiencia cardíaca, ¿qué genera? ¿Qué produce en el cuerpo? Y mucha limitación funcional le llamamos. ¿Qué significa eso? Que no puede más desarrollar sus actividades diarias normales. Como ya no bombea con fuerza, entonces se agita mucho el paciente. Entonces ya le limita mucho la parte funcional, sobre todo eso, ¿no? La parte no puede física. caminar normalmente. Así ¿verdad? mismo, se agita, en vez de caminar normalmente 500 metros, 800 metros, 100, 1000 metros, ya a veces, cada vez le limita más. Le produce muchas palpitaciones, se cansa rápido, se hincha los pies porque retiene líquido y se va deteriorando mucho su calidad de vida. ¿Y le afecta también, digamos, en su trabajo intelectual? Y la parte cognitiva, no necesariamente en forma directa, pero hay que ver, por ejemplo, la enfermedad aterosclerótica, pues no está solo aislada en el corazón, sino también está el cerebro, ¿no? Entonces, probablemente... ¿Por la parte de irrigación de sangre? Puede ser también si es ya las formas muy severas, pero al inicio no. Pero sí por esa enfermedad aterosclerótica probablemente haya un comprometimiento de todas las arterias del cerebro. ¿Sí? ¿Qué no se debe consumir? Vamos a suponer, doctora, que uno encuentra, después del control de la presión, encuentra que sus niveles están un poco altos. Sí. Mucho más de lo habitual. ¿Qué uno no debe ingerir en esa etapa, a partir de ese momento? Y bueno, para no agravar la situación. Bebidas alcohólicas. Ahí está, el whisky. O quiere tomar para bajar la presión. Sí. Cualquier cosa menos whisky. Para bajar la presión, pues le digo, pero metele un poquito de whisky. Ya. Y bueno, cerveza también, ¿no? También. La doctora no está de acuerdo con eso. Y después ya quiere acompañar con un asadito, ¿no? Así no. Y no se puede. Y no se recomienda. Muy bien. Sí, entonces... No. O sea, no hay que ingerir nada en ese momento. Corten, esa parte corten. Sí. No les puedo recomendar eso. No, por supuesto. Se nos va el asado, caramba. Sí. Bueno, pues lo que pasa es que de vez en cuando se puede hacer, ¿verdad? No, con moderación se puede tomar la bebida alcohólica. Eso no es evitar totalmente. Solamente que a veces hay pacientes que después nos enteramos que vos le decís un poquitito y ya se exceden. Entonces tomamos mucho con moderación. Tenemos un amigo que se llama moderación. Exactamente, sí. Entonces ahí su familiar de atrás me está diciendo que no le diga ni chiquitito. Entonces es toda una cuestión. Eso cuesta mucho. Y eso tiene más relación, este tipo de enfermedades más en los hombres que en las mujeres. Y generalmente, ahora depende también en la edad, pero en el hombre se ve más precozmente. Sí, ya a partir de los 40 años más precozmente, en la mujer después de los 50, ya con la menopausia tiene relación, ¿no? Entonces, pero igualmente hay en hombres y mujeres. Entonces hay que cuidar en la comida, ¿verdad? Sí. Especialmente que no sean comida chatarra, ¿verdad?
Sí. No hay que usar mucha sal. Así mismo. Hay que caminar. Perfecto. Hay que tomar whisky. No. Con moderación, con moderación. Con moderación, sí. Con mucha moderación. O vino, o cerveza. Moderación es tu amigo, lo así. Sí, me digo. ¿Y el tabaco? Y el tabaco, no al tabaco. Eso, No, ahí no hay negocio. Ahí no se puede negociar ahí ni no un chiquitito. No, ¿verdad? No, eso es Lo que negativo. ¿no? El médico, Sí. mi padre tuvo más de un infarto y una vez le dijo, te admito que tomes una botella de whisky, pero no me fumes, le decía. Claro. Era fumador. Me llamó la atención fumador. y me sigue repicando acá una cifra que diste, doctora, de que el 38%, se estima que el 38% de la población paraguaya tiene problemas de hipertensión. Sí. Y eso, es cierta la cantidad, porque eso es gravísimo. Sí, y es cierto, porque está bien hecho esta estadística, sí, realmente es... ¿Y esa gente sabe o no sabe que tiene? No, y por eso, la mitad de las personas no El saben. 50%. El 50% no está enterado que tiene, porque eso se hace toda una estimación. Y porque son hallazgos a veces que cuando se controla, ahí se conoce que tenía hipertensión. Es un problema de salud pública. Pero Sí. yo, en ese aspecto, Así yo mismo. creo que pienso que todo el mundo, lo que puedan, las empresas, los clubes, tendrían que tener una obligación de que se exhiba un carnet que haya hecho un testeo por lo menos al año. Y eso, sí. Porque, y eso, ¿sabes sí. por qué? Si no te dan pelota, ¿verdad? Y después llega el problema y es un costo más alto para la educación y para los que pagan impuestos. Entonces, tiene que haber una obligación de que vos tenés que mostrar tu carnet de que hiciste eso. El día que lleguemos a eso, estaremos dando un paso muy importante. Y que se cumpla, ¿no? Que se por cumpla, no. salud laboral, Vas a salir sí. de viaje y si no tenés tu carnet, eso no salís. O vas a entrar a un cine, no sé, estoy exagerando. Está exagerando. Estoy exagerando. Pero es importante. votar, irte a tal parte, todo ese tipo de cosas es importante. Pero si no tenés tu carnet de un chequeo, porque 38%, y si empezamos a indagar en una cantidad de enfermedades y de nuestra salud pública, vamos a querer ir no sé a dónde a llorar. Así mismo. Hay que empezar a cuidarnos, pero solamente con ese tipo de política, cuestiones, sí. ¿no? Sí. Si les parece, vamos a una pausa. Sí, cómo no. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestra invitada esta noche es la doctora Graciela González, ella es cardióloga del Ministerio de Salud Pública y también del Instituto de Previsión Social. Estamos hablando de todos los aspectos que tienen que ver con, digamos, hipertensión y, lógicamente, enfermedades coronarias. Doctora, las veces que hemos escuchado gente que o padeció un infarto o está con un tratamiento del corazón o se tuvo que hacer una intervención quirúrgica al corazón, se habla de mucho dinero. ¿Sigue siendo una de las, digamos, de las enfermedades más caras? Así mismo, porque justamente hoy estaba compartiendo así con un auditorio que las enfermedades cardiovasculares, que realmente las cifras actuales a nivel mundial es la mortalidad por enfermedad cardiovascular es de 20.5 millones, ¿no? Y bueno, es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Y el problema principal es que afecta la economía y el desarrollo de las naciones. ¿Por qué? Un desarrollo sustentable, porque afecta directamente al bolsillo, porque es carísimo, y también afecta a la economía del Estado si va a cubrir esos medicamentos, esos tratamientos tan costosos, como por ejemplo el cateterismo, la colocación de stent o cirugía cardíaca. Sí, realmente es muy costoso. ¿Cuánto es, doctora, el presupuesto que destina el Estado paraguayo para enfermedades de este tipo? Y si esa cantidad es suficiente para el programa que están realizando ustedes. Bueno, ahora mismo no tengo esa estimación precisa, pero ahora se está haciendo todo un replanteamiento, ¿cierto? A nivel del ministerio, justamente la ministra, ¿no?, que quiere enfocar un sistema de prevención enfocado en el ciclo de vida, es decir, desde la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor. Entonces vamos a ver ahora si podemos rediseñar un poco alguna política sustentable de prevención cardiovascular en el ciclo de vida y ver un poquito lo que es la asignación. ¿Qué cambios implicaría eso de la usanza actual, de las políticas actuales con las venideras? Y bueno, y sobre todo, por ejemplo, ahora se va a hacer hincapié en cada etapa, lo que es prevención, que se estaba haciendo, pero tal vez
es mucho más enfocado. Por ejemplo, en la niñez y adolescencia, en los niños y en las escuelas, por ejemplo, las escuelas saludables que sí quiere rediseñar un poquito la merienda escolar nuevamente, ver lo que es saludable realmente. El ejercicio físico, estábamos hablando del ministro del Deporte, inclusive aumentar la cantidad de actividad física en las escuelas, por ejemplo, como generalmente una vez a la semana, 1 hora, una cosa así. Entonces aumentar es poquísimo. Entonces es rediseñar todas esas partes y después enfocarse mucho con el cuidado de la embarazada también, lógicamente, porque la embarazada también tiene hipertensión, que es otro capítulo, ¿no? Después en los jóvenes, en el adulto mayor, la preeclampsia, sí. Entonces tiene varias aristas eso. Y bueno, y hay que ver, sí. Bueno, quería hacerle una pregunta, no sé si, porque fue un tema muy importante la pandemia. En ese tiempo, ¿qué dejó la pandemia como experiencia para el sector médico? Y en su caso, en lo que usted está atendiendo, ¿verdad? Porque fue verdaderamente terrible estar en ese proceso en que estuvimos, ¿verdad? Con una cantidad de problemas económicos, ansiedad, todo ese tipo de cosas. Sí. Yo, verdaderamente nosotros todavía no sé, yo no he visto todavía un informe de las consecuencias o de lo que pasó durante la pandemia, tanto en la salud como en otros aspectos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué conocimiento? Bueno, y algo muy complejo yo le diría, ¿no? Sí, muy complejo es, pero por lo menos lo que en nuestra experiencia, los pacientes con COVID específicamente, vimos muchos cuadros de hipertensión arterial de nuevo, es decir, debutando, por ejemplo. También como producía una alteración en la coagulación, vimos muchos casos de infartados, accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar, así que la patología en sí producía una serie de complicaciones también cardiovasculares. Y después está la invalidez y después está la secuela post-COVID también, en el paciente en particular, ¿no? Por problemas también respiratorios que eran fibrosis pulmonar, por ejemplo. Estuvimos haciendo seguimiento de pacientes que tuvieron infarto, hipertensión, entonces post-COVID. Y después está toda del aspecto la parte social, que ya es otro dilema, ¿no? Y es muy complejo. Me imagino que muchas de esas personas habrán o siguen todavía con ese tipo de secuelas. Y se observa nosotros llegamos a hacer un seguimiento con el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el IPS, que son los fisiatras, que le estaban haciendo un seguimiento justamente por las secuelas post-COVID. Sí. Y hicimos un seguimiento prácticamente de más de 1 año, ¿no? Y tarda bastante, algunos pacientes que tuvieron, por ejemplo, mucho tiempo en terapia intensiva, o una neumonía grave, o alguna complicación cardiovascular. Entonces, persiste. Es decir, que sigue el proceso. Sí. Pero no tenemos números, ¿verdad? No, yo no tengo números. Claro. Doctora, a fines de la década del 60, un doctor sudafricano de nombre Christian Bernard adquirió notoriedad mundial por haber hecho el primer trasplante de corazón. Sí. En Paraguay comenzó a realizarse el trasplante de corazón, si no estoy equivocado, en la década del 90. Sí. Bueno, desde entonces, digamos, no sé si habitual, pero digamos, esa práctica también ya llegó a Paraguay. Sí. ¿Qué es lo más avanzado que se tiene en materia de cirugía a nivel de corazón? Y bueno, y lo más complejo, ¿cierto? Lo más complejo realmente es el trasplante del corazón. Y después también está el corazón artificial, ¿no? Que también realmente en el Instituto Nacional de Cardiología, que es el San Jorge, están haciendo por el Ministerio de Salud hasta trasplante cardíaco. Y sabemos también en el hospital de Acostañú que en los niños también se han hecho trasplante cardíaco. Eso es lo más complejo. Y después tenemos en IPS, donde yo también estoy trabajando, se han hecho pocos trasplantes cardíacos, pero sí el servicio de cirugía cardíaca está muy desarrollado. Y hay un servicio de hemodinamia también, que hacen cateterismos, procedimientos, hasta colocación. Ahora se están haciendo colocación de válvulas por vía cateterismo. Ya no es por corazón abierto, sino sería eso algo muy innovador también. Válvulas cardíacas que se colocan por cateterismo, se han iniciado. Entonces, si bien es algo muy costoso, también es algo innovador que se está realizando. ¿Y la cirugía robótica, doctora? Para cirugía cardíaca no tengo conocimiento, ¿no? Así, en forma directa. En la costa creo que vi un robot de eso. Puede ser, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un stent y un marcapasos? Sí, el stent es un dispositivo
tiene como una malla, es una malla metálica que se introduce en las coronarias. Es decir, que la coronaria es como la manguerita, la arteria que irriga el corazón, ¿no? Se despliega y se abre, mantiene abierto. Son así milímetros, generalmente tiene 2 o 3 milímetros de largo, ¿sí? Y pocos milímetros de espesor, porque es finito, más finito es. Cuando hay posibilidad de obturación. Así mismo, se abre y se coloca vía cateterismo. En cambio, el marcapaso, entonces ya es de un tamaño más grande, genera un sistema eléctrico que está unido a un cable que inserta. Sí, se inserta en la cavidad del corazón para que genere latidos, es decir, genere aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces en forma artificial, porque nosotros normalmente nuestro corazón como que en forma automática él genera sus latidos y en cambio cuando baja mucho, hay un bloqueo, nosotros le llamamos cardíaco, entonces necesita que aumente la frecuencia del corazón y ahí con el dispositivo, que es el generador, se genera entonces un impulso que aumenta la frecuencia del corazón. Principalmente en casos de arritmias, doctora. Arritmia, exactamente, que es la alteración del ritmo. Doctora, uno de los problemas que siempre se comenta es la peligrosidad de la coagulación de la sangre que genera un sinnúmero de problemas en las personas. Sí. ¿Cuáles son las causas de esa coagulación de la sangre, doctora? Habituales, las pero usuales. Para el corazón, bueno, en general la alteración de la coagulación, así como enfermedad, ya es una enfermedad hematológica, ¿no? Puede ser, sí. Hay ciertas condiciones que pueden ser a veces genéticas, asociadas a ciertas enfermedades, aumento de plaquetas, por ejemplo, algún defecto congénito que hace que haya una predisposición a se forme un coágulo. La hipertensión no tiene nada que ver allí. No, en forma directa no. Ajá. El cáncer también, por ejemplo, las personas con cáncer tienen mayor predisposición a hacer, por ejemplo, trombosis. Trombosis se llama una coagulación en las arterias o en las venas, por ejemplo, una trombosis venosa, que nosotros le llamamos una formación de coágulo en las venas. Sí. O cerebral también. También cerebral, exactamente. O sea, deja sus secuelas también. Sí, así mismo. Ya. ¿Cuáles son los fármacos más cotidianos, más usuales que se tienen o los primarios, con qué se comienza para controlar la hipertensión? En la hipertensión, bueno, en general hay una clasificación de medicamentos, no sé si habrán escuchado hablar, por ejemplo, nosotros le llamamos IECA y ARA2, es una sigla nada más, que por ejemplo el enalapril habrán escuchado hablar, el losartán, telmisartán, valsartán, que son todos similares, son un grupo de medicamentos que son generalmente considerados de primera línea. Y eso, según el estadio, si hay una buena respuesta, se asocia con otra medicación. Generalmente lo más frecuente es asociar a se llama amlodipina o nifedipina, que son calcio antagonistas, otro grupo de drogas. Y según el caso se puede asociar también con un diurético, por ejemplo, una hidroclorotiazida. Esas son las drogas actualmente más utilizadas. Y después otra vez... La hidroclorotiazida es coadyuvante para eliminar el exceso de sodio del cuerpo. Así mismo, sí. Y bajar la presión. Así. Sí. Popularmente se los conoce como niños azules, aquellos chicos que nacen ya con problemas cardíacos, tienen problemas de circulación, entonces digamos por eso se les oscurece la piel, se le pone inclusive medio azulado. ¿Esos casos son solucionables, doctora? ¿O qué porcentaje por lo menos? Y depende, son cardiopatías cianóticas, nosotros le llamamos, es decir que hay como un defecto congénito que hace, porque nosotros tenemos unas cavidades derechas y unas cavidades izquierdas, el corazón tiene, ¿cierto? Y del lado derecho nosotros maneja sangre venosa, que es la sangre oscura, que va por el pulmón y ahí se oxigena y llega al lado izquierdo. Entonces cuando el lado derecho con el lado izquierdo presenta alguna comunicación anormal, entonces ahí se mezclan la sangre y aparece esa sangre venosa del lado arterial, se mezcla y va a la sangre a todo el cuerpo, en vez de oxigenarse primero directamente a sangre no oxigenada, pasa al lado izquierdo. Y entonces uno ve las manos azules o la coloración azul. Entonces hay diferentes patologías, de las más simples, algunas que sí se pueden tratar totalmente por cirugía, o actualmente ya por vía cateterismo se cierran esos defectos, porque son comunicaciones anormales, se cierran, se pueden cerrar vía cateterismo o vía cirugía, y hay unas que son ya muy complejas, depende de cada caso, ¿no? Claro. Entonces es todo un abanico de enfermedades. Hay posibilidades de solución. Hay posibilidades, sí. Así doctora, los hospitales públicos, los hospitales del Ministerio de Salud Pública, ¿los hospitales están preparados para recibir casos de urgencia en el caso de hipertensión?
de solución inmediata, de ayuda inmediata? Así mismo, por supuesto. ¿A cualquier hora? A cualquier hora, sí. Cualquier nosocomio al ministerio. Así mismo, sí. Generalmente los hospitales distritales, los hospitales regionales, los hospitales más complejos. No de repente así una unidad de salud de la familia que no tiene ese perfil, ¿no? Pero sí ya los hospitales que están más capaces, que tienen un sistema de urgencia de 24 horas. Porque son medicamentos básicos que el clínico o el médico de guardia maneja, ¿no? Y puede administrar rápidamente al paciente. Sí. Y pueden detectar la anomalía en ese momento. Mismo, sí, no es tan complejo, es cuestión de, sí. Se vuelve complicado cuando no consulta a tiempo o demora mucho, se complica, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nivel de fallecidos acá en Paraguay a causa de enfermedades Y bueno, del en corazón? el año 2022 son 6.747, justo estuve revisando en nuestra casi 7.000 personas. Casi 7.000 personas, sí, así es, del aparato. Estamos hablando de mucha Y cantidad diaria. y es la primera causa, sí. Finalmente, doctora, creo que ya lo dijo, pero no está de más, antes de despedirnos, las recomendaciones básicas que hay que tener en cuenta para cuidar el corazón, sobre todo en este tiempo que tenemos varios meses de mucho calor. Bueno, primero, en general, hay ciertas horas en que no exponerse a altas temperaturas, es decir, no salir de la casa. Lo recomendable sería lo óptimo entre las 10 de la mañana y las 17 horas, sobre todo las personas que ya tienen alguna condición, por ejemplo, presión alta, o tienen mucha obesidad o diabetes, o ya tuvo algún evento. Entonces, tener mucho cuidado. Primero, la exposición. Luego tenemos que estar también en la casa mismo, en ambiente fresco, porque a veces si queremos estar a veces en la sombra igual nos estamos exponiendo a mucho calor de la temperatura. La ingesta de agua suficiente, porque eso mantiene el equilibrio, además que nos deshidratamos, podemos deshidratarnos fácilmente. Agua, sobre todo las personas también que ya toman medicamentos, esos son más sensibles porque fácilmente se pueden inestabilizar, y sobre todo los adultos mayores, mucho cuidado. Entonces, ingesta de agua, evitar también de la alimentación, lógicamente, más frutas, más verduras, no hacer comidas tan copiosas, evitar también el exceso del alcohol, porque también eso aumenta la temperatura, entonces hace que se aumente esa alteración en la regulación. Los tres salimos muy ilustrados de este programa y por supuesto también la audiencia. Estoy seguro que mucha gente hoy se ilustró y ojalá que repercuta en las atenciones periódicas, que se hagan los controles periódicos. Le estamos muy agradecidos, doctora. A ustedes sí, muy amables, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Por su interés en el tema. Gracias. Compartimos esta noche con la doctora Graciela González, cardióloga, y a ustedes les deseamos que será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta entonces.